¿Alguna vez te has preguntado cómo respiramos y por qué ocurre esto? Bienvenidos a un viaje fascinante dentro de nuestros pulmones, donde descubriremos los secretos de los alvéolos, los pequeños héroes de la respiración. Los alvéolos son los sitios donde ocurre el intercambio gaseoso, esencial para nuestra vida. Son como pequeñas bolsas de aire ubicadas al final de las vías respiratorias. En cada pulmón de un adulto hay entre 150 y 250 millones de alvéolos. Su superficie interna combinada es de alrededor de 57 grados, más o menos las dimensiones de una cancha de tenis. Cada alvéolo está rodeado por una red de capilares, creando un entorno perfecto para el intercambio de gases. Imagina millones de estos diminutos sacos llenando nuestros pulmones. Pero, ¿qué hay dentro de estos alvéolos? Vamos a ver más de cerca. Los alvéolos están conectados con ductos alveolares, son como senderos estrechos, rodeados por una delgada capa de tejido, por lo cual son vías aéreas alargadas que casi no tienen paredes, solo alvéolos, como sus límites periféricos. Por otro lado, los sacos alveolares son espacios rodeados por grupos de alvéolos. Los alvéolos circundantes abren hacia estos espacios. Los sacos alveolares suelen estar la final de un conducto alveolar. No obstante, pueden aparecer en cualquier punto de su longitud. Tenemos que saber que los alvéolos están rodeados y separados por unos de otros por una capa extremadamente fina de tejido conjuntivo que contiene capilares sanguíneos. El tejido entre espacios aéreos alveolares adyacentes se denomina tabique interalveolar o pared septal. Con aspecto de rodetes hay anillos de músculo liso. El epitelio alveolar está compuesto por células alveolares de los tipos 1 y 2, así como por algunas células en cepillo. La superficie alveolar es una frontera biológica vulnerable sometida a muchas fuerzas desestabilizadoras y la exposición continua a partículas inhaladas, patógenos y toxinas. El epitelio alveolar se compone de varias células especializadas y sus productos, algunos de los cuales desempeñan funciones defensivas y protectoras. Las células alveolares tipo 1, también conocidas como neumocitos tipo 1, comprenden solo el 40% de la totalidad de las células del revestimiento alveolar. Son células planas muy delgadas que revisten al mayor parte de la superficie, 95%, de los alvéolos. Las células alveolares tipo 2, también llamadas neumocitos tipo 1 o células de los tabiques, son células secretoras. Estas células cúbicas están dispersas entre las células tipo 1. Sin embargo, tienen la tendencia a congregarse en las uniones septales. Las células tipo 2 constituyen el 60% de las células del revestimiento alveolar, pero debido a su forma diferente, cubren solo el 5% de la superficie alveolar. Al igual que las células de Clara, las células tipo 2 sobresalen dentro del espacio aéreo. Su citoplasma apical está repleto de gránulos que con el MET les ven como pilas de laminillas membranosas paralelas. Los cuerpos laminares tienen una gran cantidad de una mezcla de fosfolípidos, lípidos neutros y proteínas, que se secreta por exocitosis para formar una C abierta alveolar, un agente llamado surfactante, tensoactivo. Además de secretar el agente surfactante, las células alveolares tipo IMEMO son las progenitoras de las células alveolares tipo 1. Después de una lesión pulmonar proliferan y se restauran ambos tipos de células alveolares dentro de los alvéolos. La hiplepasia de las células alveolares tipo Segues, un importante marcador de lesión alveolar y de reparación de los alvéolos. Las células en cepillo también se localizan en la pared alveolar, pero en escaso número. Sirven como quimiorreceptores que controlan la calidad del aire en el pulmón.
Ahora hablemos de la gran función poderosa del surfactante. Disminuye la tensión superficial alveolar y participa activamente en la eliminación del material extraño. La capa de surfactante producida por las células alveolares tipo 1 reduce la tensión superficial en la zona de contacto entre el aire y el epitelio. El agente más decisivo para la estabilidad del espacio aéreo es un fosfolípido específico llamado dipalmitoilfosfatidilcolina, DPPC, causante de casi todas las propiedades reductoras de altensión superficial del surfactante. Las proteínas del surfactante contribuyen a organizar la capa de esta sustancia y modular las respuestas inmunitarias de los alvéolos. Para la estructuración y el funcionamiento del surfactante son necesarias, además de los fosfolípidos, proteínas hidrófobas. Estas proteínas son las siguientes: proteína tensoactiva A, PTA, al más abundante del agente surfactante. Es la responsable de la homeostasis del surfactante. Regula su síntesis y secreción por las células alveolares tipo 2. Modula también las respuestas inmunitarias contra virus, bacterias y hongos. Proteína tensoactiva B, PTB, una proteína importante para la transformación del cuerpo laminar en la delgada película superficial del surfactante. Es una importante proteína organizadora responsable de la absorción y la diseminación del surfactante sobre la superficie del epitelio alveolar. Proteína tensoactiva C, PTC, que constituye solo el 1% de la masa total de proteína tensoactiva. Junto con la PTB, la PTC contribuye a la orientación de la DPPC dentro del surfactante y al mantenimiento de la delgada película dentro de los alvéolos. Proteína tensoactiva D, PTD, una proteína primaria que participa en la defensa del hospedero. Se une a diversos microorganismos, por ejemplo, bacterias gram-negativas, y linfocitos. La PTD participa en la respuesta inflamatoria local como consecuencia de una lesión pulmonar aguda, y junto con la PTE modula una respuesta alérgica a diversos antígenos inhalados. Estos alvéolos tienen una barrera hematogaseosa que está en el tabique interalveolar, y tenemos que conocer: la barrera hematogaseosa está formada por las células y los productos celulares a través de los cuales tienen que difundirse los gases entre los compartimentos alveolar y capilar. La barrera hematogaseosa más delgada consiste en una fina capa de sustancia tensoactiva, una célula epitelial tipo 1 y su lámina basal, así como una la endotelial capilar y su lámina basal. Con frecuencia, estas dos láminas basales se fusionan. Estas dos disposiciones producen una porción delgada y una porción gruesa de albarrera. Se piensa que la mayor parte del intercambio gaseoso ocurre a través de la porción delgada de la barrera. Se considera que la porción gruesa es un sitio donde se puede acumular líquido tisular e incluso cruzar hacia los alvéolos. Los vasos linfáticos en el tejido conjuntivo de los bronquiolos terminales drenan el líquido que se acumula en la porción gruesa del tabique. Y tenemos los defensores de los alvéolos y que atacan patógenos, los famosos macrófagos alveolares, que eliminan partículas inhaladas de los espacios aéreos y eritrocitos del tabique. El verdadero guardián. Los macrófagos alveolares son singulares porque funcionan en el espacio aéreo del alvéolo. En dichos espacios aéreos barren a la superficie para eliminar las partículas inhaladas, por ejemplo, polvo y polen, lo que les confiere uno de sus nombres alternativos: células del polvo. Los macrófagos alveolares se derivan de monocitos de la sangre y pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. La circulación aérea colateral, a través de los poros alveolares, permite el paso del aire entre los alvéolos. Los estudios de la estructura alveolar con el microscopio electrónico de barrido
demuestran a la existencia de orificios en los tabiques interalveolares que permiten la circulación de aire de un alvéolo a otro. Estos poros alveolares de Kohn pueden ser de gran importancia en algunos estados patológicos en los cuales a la enfermedad pulmonar obstructiva bloquea el paso normal de aire a los alvéolos. Así concluye nuestro viaje por los secretos de los alvéolos y su entorno. Desde las células especializadas hasta el crucial surfactante, cada componente trabaja en armonía para garantizar que podamos respirar sin problemas. La próxima vez que tomes una respiración profunda, recuerda la complejidad y la maravilla que ocurren dentro de ti, gracias a estos pequeños pero poderosos alvéolos.